Muy bien. Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Fenomenal. Pues sin solución de continuidad, vamos a seguir con la última sesión de la mañana, en el que se va a presentar el informe sobre la eficacia de la radio año 2024. Un informe muy reciente, con datos incluso del pasado mes de octubre. Así que lo tenemos calentito. Y para ello tenemos sentados en la mesa a dos personas que son las que le van a presentar el informe. En primer lugar, Luis Fernando Ruiz Bedoya, de la Asociación de Radios Comerciales, director de Marketing y Comunicación, a quien le agradezco su presencia aquí. Y en segundo lugar, don Tello Villarrubia, director de Crecimiento de Clientes de IO Investigación, que son los responsables finales de la investigación. Así que, sin más dilación, yo le cedo la palabra a ellos. En primer lugar, Luis Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Buen día, buenos días, Egunon y todas esas cosas que antes creo que lo han llegado a decir hasta en alemán. O sea que, bueno, sí, perdón, me vengo, iba a hacer así con el dedo y no tengo el puntero. O sea que mal iba. Bueno, de momento, ahora, eso es. Bueno, con el título, lo del 100 años no es nada, seguro que los que seáis aficionados como yo al tango lo habéis reconocido rápido. Parafraseaba y hacía un poco un juego de palabras, un guiño con el tango Volver. Pero en este caso, a la radio, ni las nieves del tiempo nos ha plateado la sien. A algunos de los de la radio sí, pero a la propia radio, a pesar de tener 100 años, no, ni tiene la frente marchita, ni muchísimo menos. Y eso es de las cosas que vamos a hablar. Y si me permitís referencia también del mundo de la cultura, hay una vieja película y obra de teatro también de un gran referente cultural. Si habláis luego de esto, decir que he hecho un guiño y estas cosas, como de los 60-70, que era Paco Martínez Soria, que una de sus grandes hits era Estoy hecho un chaval. Bueno, pues eso es realmente lo que se podría decir de la radio. Y la presentación tiene dos partes bien diferenciadas. Una esta que estáis sufriendo y luego otra parte que es la que os contará Tello. Y veréis que están tan diferenciadas, pues eso, que la vamos a contar entre dos. Esta primera parte, yo incluso le he querido resumir, si dijeras, ¿de qué ha estado hablando el Luis Fer de la asociación? Pues yo lo resumiría con ese hashtag. Orgullosos de la radio. La gente del mundo de la radio y la gente que queremos a la radio podemos estar muy orgullosos del momento que está viviendo la radio ahora mismo. Vamos a repasar algún dato actual que pone de manifiesto que estamos viviendo en España uno de los mejores momentos históricos de la historia de la radio. ¿Y por qué? Pues sobre cada uno de ellos os vamos a dar datos. No es que os suelte la chapa, saque pecho de la radio está muy bien, sino que vamos a ir viendo tanto por la audiencia como por la innovación que está incorporando en todo, en la medición, en sus maneras de distribuir, en formatos, etcétera, por la eficacia publicitaria, que es donde la parte de Tello además se va a centrar bastante, por un target de presente y de futuro. Vamos a ver, porque la famosa historia esta de es que los jóvenes no escuchan la radio, yo creo que ya en alguna de las ponencias o en alguna de las charlas anteriores ya hemos oído alguna de estas. Muy importante y que ahora está de moda el tema de las fake news, pues la credibilidad es el medio con mayor credibilidad para la gente que escucha, y porque la radio tiene una estructura industrial de industria de la que debemos estar también orgullosos. Si vamos directamente a los datos de audiencia, es que estamos del orden de los 32 millones de personas que escuchan en un mes, escuchan la radio, ¿vale? 32 millones es 3 de cada 4. O sea, es una penetración realmente importante, de un medio con una capacidad de llegar a la gente muy grande. Y, de hecho, es que además pasa una cuestión.
La radio musical sí que con la entrada de los operadores digitales, con los Spotify, los Amazon Music, etcétera, sí que hay, bueno, pues al final tengo una suscripción, puedo acceder a la música y entonces pues hay veces que utilizo una cosa en vez de la otra. Entonces estás cerrando un poquito la ventana y sí que es cierto que estaba cayendo de una cierta manera la audiencia de la radio musical. Cosa que, por cierto, y ya lo veréis luego, también está recuperando, curiosamente. Pero es que en la radio generalista está viviendo su mejor momento histórico. En las últimas 3 décadas solo hay una ola del EGM en la que haya más audiencia que ahora. Una, que es en el 96, la segunda ola del 96. O sea, esto de, no, es que la radio ahora mismo tiene más audiencia que nunca en la radio generalista. Estamos hablando de prácticamente 20 millones de personas. Solo de radio generalista. Y es un compañero que va a lo largo de todo el día. Y como decía antes, si él decía, disculpad los que veníais a la siguiente ponencia porque nos hemos pasado. Digo, no, disculpar porque lo que entraban ganas era de subirse y ponerse a hablar también del tema de la radio en el coche o a lo largo del día. Una de las grandes maravillas y que ha hecho cambiar y que es el secreto de estos datos de la radio que estabais viendo es que cuando a todos los medios, cuando le ha tocado la transformación digital, han caído y de repente la radio son unos tíos raros de narices y cuando le toca la transformación digital, en vez de caer de audiencia, cogen los tíos y suben. Bueno, pues suben fundamentalmente porque nos hemos puesto un aparato de radio que llevamos las 24 horas del día, lo tenemos a menos de 1 metro de nosotros. Lo tenemos incluso en el coche, que estábamos diciendo la importancia. Por supuesto que es importante que los coches tengan radio, pero es que si tienes un coche que no tenga radio, tampoco tienes un problema tan gordo, porque tienes una radio en tu bolsillo, en tu bolso o eso. Y además es que en tiempo de escucha, que es una de las cosas que os estaba diciendo, por ejemplo, es que estamos hablando de un tiempo de escucha diario, que es que está más cerca de las 3 horas que de las 2:30. Pero es que en radio musical, los datos, la tendencia de la radio musical es que se está ganando poquito, arañando sus 3, 4 minutos cada ola, está creciendo la audiencia, el tiempo de escucha de radio musical. Eso... Y llegamos a lo que estaba diciendo, la transformación digital. Sabéis que la gente que se dedica a esto de los datos y tal, como se les se les terminan las letras y entonces significan las siglas otra cosa, en vez de llamarle Digital Transformation, que sería DT, pero dice, hostia, DT, DT significa un montón de cosas si lo buscáis por ahí. Y entonces cogieron y se les ocurrió que transformación era una X. No me preguntéis por qué. Y entonces la transformación digital de la radio, efectivamente, es que más de 1/3 parte de los oyentes de radio lo hacen en alguna ocasión a través de Internet. Lo que estaba diciendo, cuando no tengo a mano mi aparato de radio de casa, cuando no tengo a mano el aparato de radio del coche, es que tengo un aparato de radio todo el tiempo. Pues 1/3 parte. Pero es que en un tramo, en un tramo de los 20 a los 34, eso llega hasta el 42%, que es una auténtica burrada. Y cuidado, no nos olvidemos, el core target de la radio, que es justo los siguientes a estos de 35 a 54, esos escuchan la radio por Internet con unas cifras muy cercanas a ese 42%. O sea, que acceso a Internet y manejarse por Internet con las aplicaciones y con las webs y no sé cuánto, efectivamente la gente que tenía 50 años hace 20, pues tenía problemas, pero la gente de ahora, de una determinada edad, de 40, de 50, de 60 años, sabe manejar su móvil y sabe manejar sus aplicaciones del móvil. Y eso, efectivamente, es una manera, ha abierto la ventana de poder acceder a todo eso. Y luego, aparte, es que esos que acceden a través de Internet a la radio, bien sea streaming, bien sea podcast, cuando miráis cuál es el target sociodemográfico, son unos targets cualitativos que no los iguala ningún medio, ningún otro medio de los que ahora mismo hay. Y un dato que yo creo que se ha repetido ya, incluso en alguna de las charlas, es que el podcast es el futuro. Es que el podcast es radio.
El podcast es radio y ahora mismo es que sin la radio el podcast prácticamente no existiría. El 84% de lo que se escucha de podcast es radio. Innovación, no solo en esto. Innovación no es solo cosa de maquinitas y de ordenadores y tal. Innovación también tiene que ver en estar creando constantemente formatos de radio y la manera de crear esos formatos de radio. Y ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir, la inteligencia artificial generativa. Ya veréis, pero nos esperan un montón de cambios. Lo que pasa es que no es el objeto de la ponencia, pero hay una actividad en el mundo de los medios y en el mundo del audio digital a nivel mundial para generar cuñas, poder planificarlas a través de programática, etcétera. Eso es un mundo que va a crecer porque ahora mismo está montando sus bases. Por cierto, prácticamente ninguna de esas cosas, obviamente el generar una cuña sí, pero el distribuirlo y entrar en programática, el DAB ni está ni se le espera en eso. Con lo cual, entrar en DAB pensando que eso es digitalización sería un hándicap bastante difícil de remontar por parte de la publicidad. Y el gran momento publicitario. Es que esta la estuvimos actualizando con los datos últimos que hay de InfoAdes, que es al acabar el tercer Q del año, pero es que llevamos creciendo a por 3 y por 4 frente al crecimiento del resto de medios, del resto de los medios tradicionales. Efectivamente, las redes sociales sí crecen en inversión. Tienen su capítulo en el plan de democratización de medios, tienen su capítulo específico, el estar bien medido o mal medido, que tiene además muchísima relación con las fake news y con la fuente de fiabilidad de datos. Pero eso aparte, es que estamos hablando de que la radio está creciendo a un ritmo del 6,1, los medios tradicionales a un 3,3, si quitamos a la radio es un 2,8, o sea que es más del doble, o sea, más de por dos. Y la radio además es que ya tiene un 16% de lo que está facturando la radio en publicidad, ya lo está facturando en digital. Y bueno, está ganando cuota porque el resto de medios tradicionales no están creciendo a ese ritmo y lo que crece digital no llega a comerse todo lo que crece eso. Quiere decir que tenemos el mercado publicitario que tenemos y es un estanco y las cosas van de un lado para otro. Esto simplemente lo tengo como ilustración para contar una cosa, y es que una de las cosas que se piden ahora mismo es la inmediatez. No, es que nosotros estamos haciendo campañas de performance. Bueno, pues performance es que conviertas. Una de las primeras cosas que hay, y esto es resultado de un estudio de Radio Center, que sería nuestro equivalente en el Reino Unido, que hacen unas investigaciones chulísimas, y los actuales modelos de atribución excluyen el 92% del verdadero efecto de la publicidad en radio. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta los efectos a medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque los principales generadores y fabricantes de modelos de atribución son los canales digitales, los Google, los Facebook, etc. Y claro, a eso es lo que les interesa es gástate la pasta rápido. Entonces, solo quiero performance y efectos a corto plazo. Que luego de tu marca no se acuerda nadie, y pues bueno, por ahí está la campaña de Pingüino Torreblanca, que fue uno de los que tuvieron ayer un premio Ondas, y lo que demuestra es, oye, es que el fabricar y el construir marca es fundamental. Y la radio es un medio referente. No voy a entrar mucho en datos, estos son datos de AMC Marcas y del Estudio General de Medios, pero la radio es el medio en el cual la gente tiene como referencia para informarse, el que más se creen. Luego, creo, y no hago spoiler, pero esto en la parte de Tello lo muestra de una manera muy clara. La gente escucha la radio con un espíritu crítico y ese espíritu crítico con que la escucha es exactamente lo que le da credibilidad. Obviamente no hay ningún problema en que tú tengas claro cuál es una línea editorial de una radio de otra. Afortunadamente tenemos una oferta suficientemente amplia para que cada uno se encuentre suficientemente ubicado. El problema es que aunque estés escuchando a uno, como se suele decir, que sea de tu cuerda, no te lo puedas creer. Eso sí que es un problema.
Eso sí que es un problema. Y eso, afortunadamente, a la gente que escucha la radio no le pasa. Y bueno, una industria es una industria cultural muy importante, es una industria que tiene esa manera y esas emisiones generales a nivel nacional, que son muy importantes, los grandes magazines, los grandes temas, pero también tiene una bajada local. Tiene una bajada local y es una manera de articular esas diferencias culturales de un país con la riqueza como tiene España. Obviamente, pues hay en otros sitios donde no tienen problema. O, por ejemplo, no hay diferencias esenciales en qué tipo de música se escucha en una zona de España u otra. Bueno, ya veremos. El flamenco tira, ¿eh? Pero bueno, pero en lo que es música internacional no hay diferencias. O sea, no, es que aquí somos de Taylor Swift y los andaluces Taylor Swift es que no les entra. Pues no, o sea, es lo mismo. Y esa industria cultural da, bueno, pues el tamaño, tengo por ahí las cifras, pero no os las voy a repetir porque yo creo que todos lo sabéis. Y esa cohesión y ese sentido de comunidad lo aporta la radio de una manera importante. Y como resumen un poco de todo esto, tenía por aquí una nota, y yo creo que no me he leído ni una, pero era esto. Yo, desde luego, no sé vosotros, pero yo, que he sido un amante de la radio y ahora tengo la suerte de trabajar en y para ella, desde luego lo que siempre he estado es muy orgulloso de ser un oyente de radio. Y ahora estoy muy orgulloso de trabajar para la radio. Y creo que os estamos dando argumentos para eso. Y ahora, no me enrollo y además no te voy a hacer la presentación porque ya nos la han hecho muy bien, pero entonces cogimos y dijimos, venga, vale, estas cifras ya las tenemos, ya las hemos presentado incluso en alguna ocasión, pero queremos demostrar mostrar con un estudio de peso la eficacia de la radio. Ya se han hecho otras ediciones. Oye, tenemos que hacerlo con una manera que metodológicamente tenga un punto de incontestable. Pues venga, entonces nos fuimos y contactamos con la gente de Investigación y ya veréis que es, aparte de la utilización de nuevas tecnologías que da una solidez al dato, porque no es un dato meramente declarativo, que bueno, el dato declarativo está muy denostado, pero el dato declarativo es una fuente muy importante, ¿eh? Pero no es solo eso, sino que tiene otra serie de cosas y sobre todo entra también en una metodología que da, y lo que queremos es que esto tenga una capacidad de continuidad, que los resultados que vais a ver ahora con Tello, que son interesantísimos, de verdad los podáis utilizar y los podamos utilizar para mejorar la eficacia de las campañas. Y una de las maneras de mejorar la eficacia de las campañas es trabajando la radio y trabajándola bien. Gracias, Luis Fer. Buenos días a todos. Mi nombre es Tello Villarrubia y dirijo dentro del grupo IO Investigación el área de estudios ad hoc. Bueno, y es un placer, desde luego, gracias Luis Fer por la invitación. Julián, un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a entrar en detalle sobre el estudio que hemos desarrollado en las últimas semanas relativo a la eficacia publicitaria en el medio radio. Principalmente vamos a estar cubriendo, en primer lugar, los objetivos y la metodología que se ha desarrollado el proyecto, para luego pasar a hablar del perfil emocional del público objetivo, del perfil emocional del oyente. Haremos un análisis de los resultados principales de inversión relativos a cómo ha afectado en algunas de las marcas objeto de estudio la notoriedad publicitaria en su evolución. Analizaremos en detalle arquetipos, vamos a hablar de estilos y arquetipos de los oyentes, con un objetivo muy claro que va a ser el marcar la accionabilidad en términos de cómo debería ser la comunicación, en este caso de radio, por parte de las compañías hacia este público objetivo. Y finalizaremos brevemente con algunas conclusiones y recomendaciones buscando esa accionabilidad que posteriormente voy a mencionar. La parte de portrait será algo que veremos de manera muy sintética si nos da tiempo el moderador. Bien, pues entramos en materia con la parte de objetivos y metodologías de esta iniciativa. Vamos a ver en primer lugar que el objetivo principal del proyecto ha sido el realizar un diagnóstico de la eficacia publicitaria en medios a través de un análisis riguroso y exhaustivo del público objetivo que nos permitiera, en fase 2, poder incorporar recomendaciones para mejorar la estrategia
publicitaria de los anunciantes en el medio radio. Lo veremos con ejemplos directos. En particular, los objetivos de la investigación se han desarrollado a través de 3 herramientas transversales: un pretest publicitario, un análisis de campaña a través de la escucha activa vía app a nuestros panelistas y una tercera parte de post-test publicitario. Lógicamente, la combinación de las 3, hablamos de 2 de ellas declarativas, el pretest y el post-test, y una parte central que dura 3 semanas de escucha activa, donde hemos estado recogiendo los datos comportamentales de los panelistas analizados. Y hay una cuarta parte, y es la, diría, no la más importante, es una parte crítica, y es la relacionada con el ADN emocional Insights Radio. Una capa que nos ha permitido, a través de un análisis psicogénico realizado a los consumidores entrevistados en las fases anteriores, de evaluar comportamientos y emociones, en primer lugar. En segundo lugar, de obtener una segmentación emocional, obtener arquetipos que identificasen cuáles son los más afines al medio radio. Y en tercer lugar, determinar las estrategias de comunicación más eficaces en el medio radio en función de estos arquetipos de consumidor. 8 arquetipos de consumidor. Bajando un poquito más en el detalle de la metodología, estamos hablando de un proyecto, como bien mencionaba Luis Fer anteriormente, que hemos terminado hace 3 semanas. Empezó a mediados de septiembre con la primera semana de pretest cuantitativo cercano a 2.000 individuos entrevistados, la parte de escucha activa y posteriormente de post-test, como podéis observar. En estas 2 partes de pretest y post-test, a través de entrevistas online a nuestro público objetivo, con unas fechas de trabajo de campo, como podéis observar, que han acabado en la primera semana de octubre. La cuarta capa, como mencionaba anteriormente, es el ADN emocional. Y aquí me voy a detener, si no tenéis inconveniente, para comentarla más en detalle. Estamos hablando, evidentemente, de un análisis a población general de 18 a 65 y específicamente en la parte del ADN emocional hemos entrevistado a más de 1.800 personas radioyentes, que evidentemente han sido adicionalmente entrevistadas en las otras 3 fases que acabo de describir. ¿Qué es el ADN emocional? El ADN emocional Insights Radio es una herramienta predictiva que permite identificar y predecir comportamientos, habilidades, identificar el potencial emocional. Está basado en evidencia científica a través de los científicos Bernstein y Kandel, premio Nobel, y desarrollada en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. Este ADN emocional permite identificar y realizar evaluaciones precisas, identificando a través de este test de 29 preguntas un código único individual para cada uno de las personas del público objetivo. Tiene una consistencia marcadamente estructural y confiada en términos de resultados como tal, a través del test estructural de alfa de Cronbach, con un 0,92 en la escala de 0 a 1, simplemente para los que no estén suficientemente cercanos. A partir de 0,6 se considera como consistente, técnicamente hablando, con una confiabilidad de los resultados superior al 97%. Me voy a detener más en detalle en el ADN emocional porque es una parte crítica, novedosa, como hablaba Luis Fer, y específicamente analítica en términos de la accionabilidad que nos está procurando. Lo que tenemos en el ADN emocional, estamos analizando 3 grandes dimensiones que voy a referirme a continuación. En primer lugar, los hemisferios, en segundo, los estilos y en tercer lugar, los precursores. Partimos de la base de la necesidad y la oportunidad a través del ADN Insights Radio de identificar y anticipar el modelo de consumo de los individuos. Y aquí nos basamos en estas 3 grandes dimensiones. La primera, relacionada con los hemisferios, como bien conocemos. Estos hemisferios vienen marcándonos el comportamiento emocional en esa parte más primitiva donde no hay un análisis racional. Una segunda parte, un segundo hemisferio que marca ese comportamiento más cognitivo, más racional, con respuestas más reflexivas. Sería nuestra primera parte del dibujo, como podéis observar. La segunda dimensión es la relativa a los estilos. La conducta humana evidentemente es compleja y descomponerla en distintos indicadores es uno, digamos, de los objetivos prioritarios. Estos estilos nos sirven como referencia para identificar y observar y predecir comportamientos. Estos 8 estilos que vemos a continuación, y son los 8 estilos
parte del ADN emocional Insights Radio son, como podéis observar, el snob, impulsivo, romántico, dependiente, racional, estratégico, oportunista y crítico. Estos 8 estilos los comentaré en el siguiente slide más en detalle para que todos sintamos cercanos a los mismos. Pero de los estilos como tal nos permiten como referencia identificar y observar y predecir, especialmente quedémonos con esta palabra, predecir comportamientos. Estos 8 estilos, a su vez, son activados por las llamadas palancas o precursores. Estos 8 precursores orientan o definen, explican los comportamientos de consumo y nos ayudan técnicamente a identificar y a ayudar a influir en términos de oscilación, intensidad y contexto. Aspecto importante es, como podréis observar, que cada uno de estos 8 estilos que he mencionado anteriormente están compartiendo precursores, están compartiendo estas palancas. Por ejemplo, si nos centramos en el estilo impulsivo, que desde luego está dentro del hemisferio emocional, tiene como precursores el de novedad y atracción. Pero al mismo tiempo, cierto es, el precursor novedad también está compartido con el estilo snob. Dicho esto, estos no son cajas cerradas. La mente humana, el comportamiento es extremadamente complejo y aquí hablamos de 8 estilos que luego en un individuo concreto tienen un peso dominante, secundario, terciario. ¿De acuerdo? No son cajas estancas y esto evidentemente habla de la complejidad, como bien sabemos, de la mente humana. Podemos hablar en detalle de estos 8 estilos desde 2 ópticas. En primer lugar, la diferenciación que podemos observar entre ellos es totalmente distinto si hablamos del estilo racional, donde aquellos radioyentes clasificados, caracterizados como racionales, están hablando, están pensando en términos de buscar el largo plazo, buscar la calidad, la relación. En términos de publicidad, buscan una publicidad clara, concisa. Algo totalmente distinto si analizamos, por ejemplo, el estilo de los románticos, que están buscando un tipo de emociones distintas, buscando productos relacionados con el afecto, con aspectos simbólicos. Su publicidad es totalmente distinta, la que están esperando. Este es un aspecto fundamental porque, como podéis observar en estos distintos estilos, estamos cualificando ese comportamiento, pero además, podéis observar, estamos hablando específicamente de cómo reaccionan ante la publicidad. O dicho de otra manera, qué tipo de publicidad les es afín. Esto es un aspecto crítico en la presentación porque la misma va a acabar hablando de accionabilidad. Vamos a acabar hablando de prototipos en el campo de la radio y específicamente cómo abordar desde una óptica de creatividad y de accionabilidad cada uno de esos estilos en función de las estrategias que tenga la agencia, la compañía, etc. Podríamos hablar de otros comportamientos, ¿no? Si nos fijamos en el snob, por ejemplo, por diferenciarnos de los anteriores, están valorando la distinción social, están buscando la compra de productos de lujo, el tipo de publicidad que están esperando es más relacionada con la innovación, con la exclusividad, etc. Distintos estilos para comportamientos materialmente complejos. Y ahora me voy a centrar en 4 conclusiones que vamos a ver a lo largo del documento, pero 4 conclusiones de manera muy sintética. La primera de ellas es que las marcas que invierten en radio consistentemente son las que logran alcanzar un mayor reach en términos de oyentes. Primer punto. Luego lo veremos con datos. Segundo, las marcas con inversión en radio que tienen en el mix de medios en torno al 20%, por encima del 20%, son aquellas que luego van a aparecer en nuestros análisis en el top del ranking del recuerdo publicitario, bien sea notoriedad espontánea, sugerida, etc. Tercer lugar, el 25% de las marcas que impactaron a usuarios con publicidad en radio recibieron visitas web por parte de estos mismos. Y en cuarto lugar, las marcas que mejoraron su recuerdo publicitario en radio recibieron un 70% más visitas que aquellas marcas que no lo mejoraron. Esto lo vamos a ver en detalle a continuación. Pasamos, sin más dilación, para la parte del perfil emocional del consumidor, donde vamos específicamente a hacer este deep dive a través del ADN emocional Insights Radio. Empezando por unas breves pinceladas relativas al recuerdo, o a la capa, mejor dicho, perdón, de los hemisferios, donde ya vemos una primera diferencia.
un hemisferio emocional que es más prominente en el segmento femenino frente al hemisferio racional o cognitivo que está más presente en los hombres, como podemos ver. Y en la parte de la derecha ya tenemos una primera defragmentación de los 8 estilos que he mencionado anteriormente. Como podemos observar, el estilo racional, romántico, dependiente y crítico representan aproximadamente el 80% del total del público objetivo, con distintos pesos y distinta categorización en función, en este caso, por ejemplo, de la variable género. Vemos que el estilo racional y el estilo estratégico es más predominante, en este caso, en el segmento masculino, y exactamente lo mismo cuando estamos analizando los estilos dependiente o crítico, en este caso, hacia el femenino. Lógicamente, toda esta cualificación de los distintos estilos lo podemos conversar de manera detallada por cualquiera de las variables sociodemográficas. Damos simplemente un guiño más por cuestiones de tiempo relacionado, en este caso, con la variable áreas geográficas, donde lo que estaríamos aquí aterrizando es la mayor presencia claramente del estilo racional y crítico en el noreste, en el público objetivo residente en el noreste, romántico en el caso del público objetivo en el sur, como podéis observar, y con carácter general para las gentes del norte, entre las que me incluyo, pues como podéis observar, las de los caracteres crítico y dependiente. A ver si va a ser que los del noreste tienen el Sein y la Rauxa, ¿no? Que... Veníamos repasando las notas y comentando sobre el particular, cierto. Siguiendo, focalizando la atención sobre la parte de estos 4 estilos prioritarios que menciono y recuerdo que es el 85 aproximadamente del total del universo de referencia, tenemos aquí 4 preguntas muy interesantes porque empiezan a hablar de esta accionabilidad. Como podéis observar aquí, tenemos 4 grandes preguntas y observamos cómo pregunta directa, ¿quién consume radio en mayor medida? Tenemos una identificación dentro de estos estilos y podemos observar cómo el estilo romántico es el que consume radio en mayor medida frente al resto de estilos. Esto está preparado como un análisis como si fuera un efecto halo, pretendiendo técnicamente extremar las diferencias. Vemos eso en el caso de quién consume radio, como menciono, en mayor medida el estilo romántico. Pasaría algo parecido respecto a le gusta la radio más, en mayor medida, en el romántico y en el racional, y en el caso de le genera confianza o busca información, le incita a buscar información, es especialmente relevante en el estilo crítico, lo cual es algo que nos ha encantado, porque si analizamos la definición o cualificación del estilo crítico como tal, es extremadamente útil. Entendemos para el medio radio que este comportamiento, este estilo de público, vamos a decirlo así, esté especialmente cercano. Bien, adicionalmente a esto, hablando todavía de estos 4 estilos principales, podemos incorporar otro tipo de elementos, como lo que veis aquí relativo a el tipo de programas que ven en mayor medida. Estamos hablando cómo el estilo racional ve en mayor medida programas de economía, de tecnología, de salud. En el caso del romántico está más relacionado con aspectos relacionados con las magazines, salud, tertulias, los dependientes o los críticos, bueno, distintos comportamientos, distintas preferencias, distintas afinidades. Todo esto, lógicamente, nos llevará a completar y a complementar en fase 2 esa accionabilidad que insistentemente estoy recordando cuando hablemos de cómo se van a definir esos arquetipos y cómo va a ser ese road to market en la definición de esas campañas de radio. Bien, pasamos sin más dilación al resultados específicamente relativos a la inversión en medios, donde aquí lo que vamos a mostrar es un pequeño guiño apoyado en los datos brutos de InfoAdex y específicamente en lo que ocurre con la radio y relacionado en fase 2 con el pretest y posttest publicitario, es decir, con la combinación de ambas herramientas. Lo que tenemos en primer lugar sobre el mix de medios es que de las 74 marcas de anunciantes que hemos analizado durante las 3 semanas de escucha activa a través de la app, de estas 74 marcas, lo primero, 21 marcas no invirtieron en radio, invirtieron 0 en radio, de estas 74. 19 invirtieron menos del 5% en su mix de medios.
y en tercer lugar, en torno a 53 de las marcas que sí que invirtieron en radio lo hicieron aproximadamente en una cuantía de 200.000 euros, que ponemos en contexto con los cerca de 500.000 en el medio de televisión. Insisto, son datos Infoades, inversión bruta, esto ya lo conocemos todos. Bien, a partir de aquí, en esa comparación entre el post-test publicitario y el pretest publicitario hecho a nuestro público objetivo, tenemos varios datos a compartir. En primer lugar, el 43% de las marcas analizadas mejoraron su recuerdo espontáneo, el 54% mejoraron su recuerdo sugerido y el total, un 49%, el recuerdo total. Ahora, centrémonos, por favor, en esta parte del recuerdo sugerido y este 54%. Porque lo que estamos diciendo aquí es que el 54% de las empresas que hemos analizado, de estas 74, mejoraron en ese delta, mejoraron en esa comparación su recuerdo publicitario. Ahora, vamos a ver quiénes son. Estas empresas que están aquí, este 54% de las empresas anunciantes analizados que mejoraron sus tasas de recuerdo publicitario, tienen de media, a través de la escucha activa, de la capa de escucha activa mencionada anteriormente, en torno a 16,7 OTS. Han hecho una inversión en medios de una inversión en radio de 330.000 euros de media frente al 1.100.000 de otros medios. ¿Qué ocurre con estas empresas? Bueno, manifiestamente lo podemos ver. En primer lugar, y como mencionaba anteriormente, alcanzan un mayor reach de oyentes, un 68%, frente a aquellas empresas, aquellos anunciantes que no invirtieron en radio significativamente, en torno a 60.000, frente a los cerca de 600.000 euros que invirtieron en otros medios. Es decir, las empresas que realmente, los anunciantes que realmente estuvieron en el periodo considerado en radio, técnicamente hablando, alcanzaron un mayor reach y mejoraron significativamente la notoriedad publicitaria. Adicionalmente a esto tenemos otras variables que me voy a saltar, si no tenéis inconveniente, ya simplemente por un tema de timing, pero que sepáis que como parte de esa escucha activa, de ese comportamiento durante las 3 semanas de la app, evidentemente tenemos los datos, los ratios relativos al comportamiento de consumo de radio digital, de podcast, tiempos medios, etc. Y siguiendo con esta parte de datos específicos que veíamos en las conclusiones, el tercer mensaje principal es, como podéis observar, de estas marcas, volviendo a estas marcas que impactaron a usuarios con publicidad en radio, el 25% de ellas recibieron la visita en web de estos usuarios. Y en cuarto lugar, hablando de esas recomendaciones, de esas conclusiones, aquellas marcas que mejoraron su recuerdo publicitario sugerido, obtuvieron de media un 70% más visitas que aquellas marcas que no mejoraron el recuerdo publicitario en esa fase de post-test versus pre-test comparada. Y ahora entramos a varios rankings específicamente para hablar de anunciantes. Lo que tenemos aquí es el primero de estos rankings, utilizando la variable directamente, la más exigente de todas, que es el top of mind, la primera mención. Y es directamente lo que vamos a ver aquí, la variación porcentual del post-test versus el pre-test. Muy sencillo y evidentemente, bueno, el único matiz aquí que deberíamos hacer es el hecho, lógicamente, que las bases en el top of mind son bajas y, por tanto, lógicamente, los porcentajes que veis son muy grandilocuentes. Pero lo más importante aquí es el mensaje siguiente. En este ranking, como podéis observar, donde tenemos las 14-15 primeras empresas en términos de ese porcentaje de variación, estas empresas, la mayor parte de ellas, tienen en su mix de medios una significativa presencia de la radio, del medio radio. Estamos recordando el mix que teníamos en el periodo considerado y podemos ver cómo están moviéndose en porcentajes por encima del 20, 50, dependiendo de los casos. Esto es relativo a la notoriedad publicitaria top of mind. Podemos hacer el mismo ejercicio analizando la notoriedad publicitaria espontánea, únicamente predefiniendo el sector de actividad. Haciéndolo así, tenemos un mensaje muy parecido. Como podéis observar, las principales marcas de este ranking están de manera manifiestamente clara teniendo un mix de medios en radio muy superior incluso al fair share del 20-24% que estamos comentando. Podemos hablar de cualquiera de ellas.
Si bajamos un detalle más y específicamente ahora analizamos este recuerdo publicitario sugerido, pero ya únicamente en el medio radio, vemos cómo esta conclusión es todavía más rotunda. Las principales anunciantes mencionados, como veis aquí, pues están mostrando un mix de medio en el periodo referenciado destacadamente por encima del fair share. Bien, vamos a acabar esta parte de comparativa de evolución de la notoriedad publicitaria post-test, pre-test, en este caso con 2 slides adicionales donde focalizamos la atención en los top 5 anunciantes, de nuevo, en el medio radio, en el periodo considerado. Para, de nuevo, focalizarnos en este caso en esta parte, que es directamente el crecimiento de la notoriedad publicitaria en el periodo que hemos analizado, en este caso de las 5 principales anunciantes en ese periodo de 3 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver que claramente son mejoras relevantes y especialmente si tenemos presentes que son marcas muy presentes en la mente del consumidor, con lo cual los incrementos porcentuales son todavía mucho más exigentes. Finalizando con esta parte de los top 5 players, podemos también hablar, y este es un análisis directamente es un análisis que directamente viene en cascada de nuestro ADN Emocional Insights Radio, para hablar específicamente de lo que hemos denominado el indicador de la tasa de recuerdo, que es una forma de hablar muy claramente, es un cociente que está identificando 2 variables principales: el porcentaje de aquellos individuos que recuerdan con una intensidad máxima, en primer lugar, a la marca en particular, frente al total de personas o de individuos que recuerdan en algún momento la marca. Esta tasa de recuerdo, como veis, pues tiene porcentajes brutales, por encima de un 35-40% estamos hablando de una fortaleza evidentísima. Y lo podemos ver en cada uno de ellos, también incorporando los estilos emocionales que comentábamos anteriormente, donde ese estilo dominante y secundario, en el caso de los 3 primeros players, es una mezcla entre un estilo dominante romántico y secundario racional, mientras que en los 2 últimos estamos hablando de una combinación estilo romántico y crítico. Bien, y sin más dilación, vamos a pasar a la parte de mayor nivel de accionabilidad, si se me permite. Hasta ahora hemos estado hablando, hemos estado definiendo, hemos estado arquetipando, pero ahora específicamente vamos a hablar de acción. Vamos a hablar de crear el arquetipo de la radioyente. ¿En función de qué? De focalizarnos en este caso en los 8 estilos o arquetipos principales, recordemos que representaban en torno al 85% del público objetivo, análisis que hacemos de manera individual y que podéis observar aquí. Si nos focalizamos, por ejemplo, en el estilo racional, el más presente hoy en día en el radioyente, estamos hablando de cómo debe ser esa publicidad, es decir, qué es lo que va a hacer que esa publicidad en este radioyente le sea afín. Es una publicidad que debe de tener una locución formal, un tono grave, un tempo medio, sostenido, de impacto directo, con música de fondo. La música no debe ser protagonista especialmente, y con ciertos precursores en esta dirección. En este caso, el de resolución y el de necesidad. Es un briefing totalmente distinto, como podéis observar, si nos focalizamos en el romántico, por ejemplo, donde, como podemos ver, hablamos de una locución confidente, de una tonalidad media, donde el mensaje, la música sigue siendo de fondo, pero con un impacto y una evocación al recuerdo manifiestamente distinta. A partir de aquí tenemos la capacidad verticalmente de estar definiendo, de estar caracterizando una estrategia publicitaria en radio en función de cualquiera de estos 8 estilos. Pero si avanzamos sobre esta conversación, hacemos un primer ejercicio real, que es, nos posicionamos como un anunciante mainstream, si se me permite, un anunciante masivo, que realmente tiene un interés en determinados estilos, como puede ser en estos 4 estilos principales, porque quiero abarcar una infinidad de targets. Bueno, si este fuera el caso, llegaríamos a estar hablando de este tipo de arquetipo, que está haciendo un balance entre los 4 estilos mencionados anteriormente. Es un ejemplo, pero un ejemplo que hablaría de cómo aterrizar desde un punto de vista de un fabricante mainstream, masivo, es decir, que llegara o que buscase cubrir prácticamente todo el espectro, técnicamente hablando, del público objetivo. ¿De acuerdo? Hablaríamos de esta combinación de locuciones, de fonética, de sensibilidades, etc.
Pero ahora podemos hacer algo totalmente distinto. Ya no somos ese anunciante, pues vamos a hablar de una compañía pequeña que está lanzando un producto tecnológico, innovador, que tal vez no estemos presentes en radio todavía o no suficientemente, y el briefing sería distinto. ¿Por qué? Porque los estilos en los que nos focalizaríamos en este caso serían el snob, el crítico y el impulsivo. Estamos hablando de ya ir a estrategias hasta cierto punto nicho. Este briefing, como podéis observar, lo veremos a continuación para buscar más esa diferenciación, es totalmente distinta. Está buscando una fonética explosiva, aquí el mensaje es importante, pero la tonalidad debe de ser aguda, no relajada, la música tiene que estar muy presente, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en detalle por una cuestión de timing, ¿de acuerdo? Dicho esto, mencionar por último 2 slides. El primero es, de manera un poquito más detallada, recordar los 4 grandes mensajes que hemos aterrizado al inicio de la exposición, cómo las marcas que invierten de manera consistente, creo que esta es una palabra que habría que poner más en grande en toda estrategia, cómo estas marcas manifiestamente están obteniendo muchísimos mejores resultados en términos de notoriedad publicitaria, espontánea, sugerida. Recordemos que ese mix de medios, esas empresas, esos anunciantes por encima de un 20% de mix en radio, claramente están obteniendo unos resultados manifiestamente mejores en términos de notoriedad. Recordemos que el 25% de las marcas que han mejorado esa notoriedad publicitaria han tenido visitas de esos mismos usuarios. Y por último, que las marcas que mejoraron ese recuerdo publicitario frente a las que no, tienen un 70% a mayores de visitas en esa página web. Este es el slide al que me refería anteriormente, probablemente ayuda más focalizado en la estrategia de definición de esos arquetipos de radio entre el ir a un mercado masivo de los 4 estilos principales, 80-85% del universo, frente a esa estrategia más nicho. Pero insisto, esto es totalmente ad hoc. Analizamos de hecho estilo por estilo, con lo cual el anunciante en concreto podrá querer unir el estilo snob con el dependiente y el análisis lo desarrollamos de la misma manera, con el mismo approach. Y para finalizar en ese sentido, simplemente quería añadir un slide más, que es este portrait, que está hablando en este caso del estilo más relevante en términos de sizing, que es el de los racionales, donde tenemos ese merge entre aspectos sociodemográficos, actitudinales, de comportamiento, de uso de radio en el día a día y específicamente de qué tipo de publicidad le es afín y por tanto accionable desde un punto de vista de negocio. Y nada más por nuestra parte, un placer estar aquí y bueno, no sé si tendremos tiempo, 5 minutos de Q&A, sería fantástico. Muchas gracias. Pues sí, primero agradecer la capacidad de resumen en tiempo récord de los 2 ponentes y lo interesantísimo de la investigación que se ha presentado aquí. Nos queda muy poquísimo tiempo, pero siempre hay tiempo para alguna pregunta o cuestión que se quiera hacer patente en este momento y si alguien quiere hacerla, pues es el momento de hacerlo. Si son fáciles, adelante. ¿Alguien quiere comentar alguna pregunta? Ha sido todo muchos datos, pero quizá alguien quiera hacer algún comentario, ¿no? Bien, entonces, como ya todos tenemos ganas de comer, mi función como relator, bueno, yo no me he presentado, soy un mal educado, me calles en la mano. Me he presentado con las prisas, no me he presentado, pero bueno, yo soy el menos importante de todos. Yo soy Jorge Clemente, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid y presidente de las 50 Facultades de Comunicación de España. Y me han encargado pues, ser aquí el relator de esta interesante ponencia, ¿no? Y como relator, pues debo hacer un mínimo resumen en 30 segundos, que espero que por lo menos estos datos queden patentes. En la primera parte de la sesión pues nos ha hablado Luis Fernando Ruiz de unos argumentos de lo excelente del momento actual que está viviendo la radio. 32 millones de oyentes y un 75% de penetración, con un dato récord en la radio generalista de 19 millones de oyentes. Además, existe una presencia en radiofónica a lo largo de todo el día, con incrementos en tiempo de escucha, incluso en el competitivo mundo
de la radio musical. Además, se ha llevado a cabo una ejemplar transformación digital con datos del 34% de acceso por Internet y 42% para los oyentes entre 20 y 34 años. Y en la segunda parte, el estudio en sí mismo, presentado por Tello Villarrubia, usando nuevas tecnologías como el reconocimiento automático de contenido, el ACR, y el ADN emocional, nos han comentado que no solo se muestra la eficacia de la publicidad en radio, sino que además se han dado pistas y guías para que las campañas publicitarias sean más eficaces, apoyándose en el medio radio. Más inmersión en radio conlleva más y mejor recuerdo, más cuota de radio en el mix de medios por encima del 20% afronta un más y mejor recuerdo, un mayor y mejor recuerdo. Y como herramienta de performance, el 25% de los que escuchan publicidad en radio acaban visitando las webs de la marca. Y esas marcas, que mejoran su recuerdo gracias a sus inversiones en radio, reciben muchas más visitas a sus webs, más de un 70%. Bueno, de todos los datos que ha dado él, he intentado resumir lo máximo posible. Son las 2 en punto, hemos cumplido con el tiempo y les doy las gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Gracias.